llegando, otra semana y habremos terminado. Hoy están con nosotros tres cardenales de tres procedencias muy diferentes. El cardenal Jean-Marc Aveillín, arzobispo de Marsella, en Francia, desde 2022, miembro del Dicasterio para los Obispos y del diálogo interreligioso. Fue presidente del Consejo para las Relaciones Interreligiosas de Francia desde 2020. Fue elegido al Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Francesa. Luego está el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo metropolitano de Bogotá. Fue obispo de Montelíbano, arzobispo metropolitano de Popayán y desde 2020 está en Bogotá y es primado de Colombia. Fue creado cardenal en el consistorio de 2023 y es miembro de la Pontificia Comisión para América Latina. El cardenal Stefan Ameyu Martín Muya, arzobispo de Juba, Sudán del Sur, desde diciembre de 2019 y administrador apostólico de la diócesis de Torit. El Papa lo creó cardenal en el consistorio del 30 de septiembre de 2023 y es miembro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y luego está con nosotros el Monseñor Luis Marín de San Martín, de la Orden de San Agustín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo y obispo desde 2021. Es miembro de la Comisión para la Información de este sínodo. Le cedo sin más el uso de la palabra al doctor Paolo Ruffini, presidente de la Comisión de Información, junto con la doctora Sheila Pires. Ayer por la tarde se concluyó el debate sobre la tercera parte del Instrumentum Laboris. Participaron 332 personas. Se trataron dos temas clave: los criterios para definir una descentralización sana y el papel de las iglesias particulares en el contexto más amplio de la Iglesia Católica y las iglesias sui juris. Se hizo hincapié en la importancia de las iglesias particulares, que no amenazan la unidad, sino que más bien contribuyen a ella. Y la singularidad de cada iglesia no debe considerarse un desafío, sino un don especial. Se destacó que las iglesias católicas orientales deben ser protegidas y promovidas. La iglesia latina sui juris no abarca toda la iglesia católica y que la tradición oriental es parte integral e indispensable de la iglesia. Es necesario garantizar la supervivencia y la revitalización de las iglesias católicas orientales, tanto en sus territorios de origen como en las comunidades de la diáspora. Se ha dicho que a veces la iglesia latina ha actuado injustamente con las iglesias orientales sui juris, dando por sentado que su teología era secundaria. Un desafío contemporáneo es redefinir el concepto de territorio. Se ha hablado del territorio también en otros contextos. El territorio no es tan solo un lugar, porque debido también a la diáspora hay católicos que viven en otras zonas dominadas por el rito latino. Además, se destacó la inminente celebración de la Pascua, con la perspectiva de que tanto las iglesias orientales como las occidentales la celebren el mismo día. Y le doy el uso de la palabra a Sheila para abordar otros puntos. Muchas gracias. Buenas tardes. Entonces, entre los criterios para definir una descentralización sana, se ha dicho que uno de los elementos importantes es la cercanía y también la sacramentalidad. En una intervención muy aplaudida se ha hablado de las comunidades de base como lugar privilegiado digital pueda ayudar a mantener unidas a las comunidades. Y en relación al mundo digital,
se hizo hincapié en la importancia del discernimiento para discernir entre el bueno y lo malo. Y se ha dicho también que la oración es fundamental para todos nosotros porque podemos ser discípulos digitales. La orientación crea claridad, nos ayuda a hablar y a no caer en la tentación y nos ayuda también a ser resilientes. Se ha sugerido también se ha dicho que no hay que tener miedo a la pluralidad porque no infravaloran los ministerios ni la especificidad de los lugares. En tema de lugares, de territorios, se ha dicho que el tema de la parroquia hay que desarrollarlo más. Las incumbencias administrativas a veces ahogan el celo misionero, así que es necesario pensar de una forma creativa. Se ha dicho también que la sinodalidad en la iglesia local se da en realidades en las que estamos llamados a escuchar el clamor de las personas que sufren. En cuanto a la sociedad secularizada, se ha dicho que tenemos que luchar la buena batalla de forma sinodal, compartir nuestro camino con los laicos. Una sana descentralización de la Iglesia, se ha dicho, puede aumentar la dimensión de la corresponsabilidad del pueblo de Dios, pero siempre en la unidad y en la fidelidad al magisterio, en la comunión eclesial como sucesor de Pedro y en el respeto de las iglesias locales, en la promoción de los laicos, en la claridad de las competencias. En cuanto a la relación entre fe y cultura, se hizo hincapié en que la palabra de Dios se inserta en contextos culturales específicos y el Evangelio tiene que encarnarse en toda cultura y en todo lugar, habitarlo, reforzando la dimensión comunitaria de los movimientos y las nuevas realidades eclesiales. Y se ha dicho también en otra intervención, la Iglesia está llamada a la unidad en la diversidad, una unidad vital, siempre en una tensión que nunca es estática, sino dinámica, nunca conflictiva y avanza en el tiempo, consciente de que el todo es superior a la parte. Se ha dicho también que el desafío sinodal estriba en la capacidad de acoger lo que es diferente, pero en la unidad, y que la unidad no es un rompecabezas. La Iglesia no se construyó alrededor de una mesa, sino que se trata de un organismo viviente, vivo, que tiene en su corazón a Jesucristo y vive como cuerpo a través de la vida de las personas. La Iglesia vive y crece tal como cualquier otro organismo vivo. Una regla es la unidad, que es fundamental en las cuestiones esenciales, la diversidad, las cuestiones secundarias. En cuanto al papel de la mujer, se ha hablado del tema del diaconado. Se ha dicho que la Iglesia no es tan solo para hombres. Las mujeres piden estar presentes en los procesos de toma de decisiones, pero esto no es suficiente. Otra intervención se ha enfocado en la violencia para con las mujeres y esto nos es es importante también estar presentes en el mundo digital. Luego se ha hablado de la discapacidad, de la necesidad de inclusión y del cuidado del medio ambiente. Esta mañana estuvieron 343 personas presentes. Durante toda la mañana se trabajó en los círculos que han estado trabajando durante toda la mañana. Esta tarde, les recuerdo, habrá un momento de encuentro entre los grupos de estudio y los miembros de los sínodos para para un intercambio con los grupos de estudio, la comisión canonista, y
se encontrarán con los miembros del sínodo que pidieron participar en este encuentro. Habrá un encuentro con los estudiantes, con la doctora Salazar, con Flores, y estará la posibilidad de acceder al aula Pablo VI. Y luego el domingo las misas para las canonizaciones, y como dijo esta mañana el cardenal Grech, nuestro deseo es vivir la jornada del lunes y los días venideros en un espíritu de oración y de un retiro espiritual, y nos brindarán las energías necesarias para redactar el documento, el borrador del documento final. Por eso se empezará el lunes con una Eucaristía celebrada por el cardenal Grech. Gracias, doctor Ruffini. Entonces, empezamos con los testimonios de nuestros huéspedes. Empezaría por el cardenal Jean-Marc Avelin. Usted fue nombrado también por el Santo Padre, Eminencia, en el mes de abril de este año para coordinar toda la labor eclesial en el área del Mediterráneo. La cuenca del Mediterráneo, un territorio muy amplio. ¿Nos puede decir algo acerca de este trabajo? ¿Cómo sigue el camino sinodal? Si se están revelando útiles las aportaciones sinodales. Gracias. Muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Bueno, de hecho, es una responsabilidad que tengo. Se trata de preparar, no es que yo tenga que coordinar, preparar todo el trabajo en el Mediterráneo, pero se trata de seguir esta iniciativa empezada en 2020 por la Conferencia Episcopal Italiana en Bari. Éramos unos 40 obispos ahí reunidos por vez primera, todos los obispos de la cuenca del Mediterráneo, y nos percatamos de que de hecho no nos conocíamos muy bien y que teníamos muchas cosas por intercambiar. Queríamos conocer mejor nuestras situaciones porque lo que tenemos en común es el mar Mediterráneo, pero todas las situaciones alrededor de este mar son muy diferentes. Así que la Conferencia Episcopal Italiana tomó esta iniciativa con la Santa Sede, y luego en el febrero de 2022 en Florencia se celebró otro encuentro. Y luego en 2023, en el mes de septiembre, en Marsella también se celebró otro encuentro. Y después del encuentro de Marsella, el Santo Padre expresó este deseo de seguir, ¿no?, con esta labor, apoyar algunas redes. Se trata de esto, de redes a coordinar. Y luego escuchar las iglesias, a las iglesias que están en dificultad. Y hay muchos obispos que proceden de países en guerra o que viven en situaciones sumamente difíciles, muy graves. Así que el Mediterráneo no es un tema de estudio, es una región del mundo donde se viven cosas dramáticas, países en guerra u otros países donde la libertad no se respeta, donde hay mucha corrupción, o bien países que están en el Mediterráneo, pero que no son pueblos del Mediterráneo, es decir, los migrantes que intentan cruzar el mar Mediterráneo. Y es en este contexto que nosotros intentamos trabajar juntos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay redes, por ejemplo, una red que se ha creado para ayudar a los migrantes cuando llegan a la otra orilla. En Marsella celebramos una reunión en abril sobre esto. Y luego hay redes de facultades de teología para elaborar una teología que esté al servicio del pueblo de Dios. En Palermo también se celebró una reunión. Y también una reunión de los santuarios marianos del Mediterráneo, que se parecen a oasis donde acuden personas de diferentes regiones. Pero en esta región
tan afectada por los conflictos, esos santuarios son sumamente importantes. Y luego otras redes que se dedican a la educación, a la formación, que hay que consolidar. Así que se trata de fomentar estas redes, coordinándolas entre sí. Se celebró también una reunión en Tirana con unos 50 jóvenes y unos 15 obispos. Y nosotros, los obispos, vivimos esta experiencia muy importante, una experiencia de intercambio, de puesta en común entre nosotros y con otros. Por ejemplo, en Florencia fue con los alcaldes de diferentes ciudades. En Marsella con estudiantes u otras personas de diferentes religiones. Esta es la labor que llevamos adelante. Así como pueden ver, está muy conectado con el proceso sinodal que estamos viviendo. Hay que entender cómo la Iglesia puede contribuir a los esfuerzos por la justicia y la paz en esta región. No hace falta ser cristianos para fomentar la justicia y la paz, pero la Iglesia puede, con una buena cooperación, aportar su granito de arena. Y desde este punto de vista, creo que hay muchas conexiones entre el proceso sinodal, lo que nosotros intentamos hacer en el Mediterráneo. Quisiera concluir diciendo que el Mediterráneo es una región muy particular. 5 orillas: África del Norte, el Oriente Próximo, los Balcanes, Europa del Sur. 3 continentes, 5 orillas: la Iglesia latina, la Iglesia oriental, el ecumenismo, el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso, varias rutas migratorias occidentales, orientales, donde se muere. El Mediterráneo y todos sus desafíos, las migraciones, pero también el clima. Lamentablemente, estamos viendo todos los problemas conectados con el clima, y en el seno de los propios países hay muchas tensiones geopolíticas que conocemos muy bien. Hoy lo vemos bien, y también en tiempos del concilio, ¿no? Existía la amenaza del conflicto entre Palestina e Israel, y ahora se está extendiendo aún más. Ayer intervine diciendo que en el Mediterráneo hay tantos desafíos que igual podríamos pensar que, como se celebró un sínodo para la Amazonía, el Mediterráneo también merecería un sínodo. De todas formas, para contestar a su pregunta, todo esto está sumamente conectado al sínodo, y es una preocupación que nos afecta a todos. Muchas gracias, Cardenal Abelín. Sí, es cierto, tenemos que recordarnos que el Mediterráneo aglutina 3 continentes, muchos países, rutas migratorias infinitas. Escuchemos este tema tan común entre nuestros relatores. Ahora, me gustaría preguntarle a Cardenal Luis José Rueda Aparicio, de Bogotá. Antes se hablaba de este espíritu de diálogo entre ustedes y la promoción del diálogo social fuera del sínodo en cuanto tal, un diálogo que vaya más allá de Latinoamérica y que abarque todo el mundo, incluso en el seno de Colombia. Buenas tardes a todos, a todas. La experiencia colombiana y la experiencia de América Latina es una experiencia de fe vivida en el contexto de las comunidades, con los sufrimientos, pero también con las esperanzas de un continente joven que ha tratado de unirse eclesialmente para servir mejor. Desde el año 1950, la década de los 50, nace en América Latina el Consejo Episcopal Latinoamericano,
Y este Consejo Episcopal Latinoamericano, fundado por Pío XII, que también fundó la CLAR, la Congregación de Religiosos y Religiosas de América Latina y del Caribe, y que también fundó la Comisión Pontificia para América Latina, ha dado una ruta unificada a la Iglesia latinoamericana de buscar siempre una espiritualidad muy cercana a los pobres, tanto que en la conferencia de Medellín, en el posconcilio, muy cerca a la finalización del concilio en el año 68, se hizo una opción preferencial por los pobres, sabiendo que América Latina está en un momento de crecimiento urbanístico, de un paso de lo rural a lo urbano. Se hablaba de países en vía de desarrollo, pero hemos tenido la dificultad de la violencia, del narcotráfico, de la injusticia, ahora el tema migratorio que impacta fuertemente porque de paso hacia el sueño norteamericano de personas que van del cono sur y que vienen de distintos continentes también y llegan por Panamá, por el tapón del Darién y empiezan su caminata por la vida y muchas veces encuentran la muerte tratando de llegar a los Estados Unidos. Ese tema del fenómeno migratorio con todos los elementos que lleva de fondo también nos preocupa. Sin embargo, la Iglesia latinoamericana ha logrado unirse, ha logrado tener incluso un método para acercarse a la realidad y desde ver la realidad con ojos de esperanza, con ojos de fe, poder descubrir, y ese es el segundo paso del método latinoamericano, ver allí la presencia del reino, la presencia de lo que significa el verbo encarnado que está en todos los ambientes, incluso en aquellos de adversidad. Por eso hacemos una opción por el diálogo, una opción por la reconciliación, una opción por hablar con contrarios, por buscar la manera, y es llegar al tercer punto, de una evangelización integral donde todo está interconectado y todo nos desafía, pero todo nos llena de esperanza también. En Colombia concretamente hay un trabajo de la Conferencia Episcopal muy en comunión desde hace varios años con los distintos gobiernos, también con este gobierno, en la búsqueda de la reconciliación y de la paz. Sabemos que no es fácil, sabemos que requiere tomar la cruz, sabemos que se requiere la capacidad de escucha, de acogida, de insertarnos en la realidad, pero vivimos en la esperanza de que el ambiente sinodal nos da la capacidad de diálogo, de acogida, de escucha, de caminar juntos, de unificarnos para buscar objetivos comunes. Gracias. Muchas gracias, Eminenza Rueda. Adesso ascoltiamo. Ahora escuchamos a su eminencia Stephen Martin Muya de Sudán del Sur, Juba, y sabemos, ¿no?, de los muchos conflictos que nos rodean. ¿Usted cómo ve, qué opina, cómo puede el sínodo ayudar en la construcción de la paz en su país? El micrófono, por favor. Eminencias, señoras y señores, buenas tardes. Hoy presentándome aquí a la prensa, quiero decir claramente que el camino sinodal nos ayuda a resolver juntos muchos problemas humanos. En el Sudán del Sur, un país que en 2011 se constituyó compartiendo incluso los problemas del mundo. Y yo creo que este sínodo puede ayudar para solucionar algunos de los problemas que vivimos en Sudán del Sur. Nosotros tenemos una conferencia episcopal
que aglutina a Sudán y Sudán del Sur. Conformamos una única conferencia episcopal. Y lo que hacemos es intentar ayudar a nuestros pobres pueblos de Sudán y Sudán del Sur. Sin embargo, es importante que las personas entiendan que las guerras que ha habido, estas guerras fueron luchadas por aquellas personas que querían ser libres. Hoy los pueblos de Sudán y Sudán del Sur son libres, pero no fueron capaces de vivir en paz. Sin embargo, hoy nos damos cuenta de que sigue habiendo situaciones pendientes y que tenemos que afrontar juntos y solucionar juntos. Hay problemas humanitarios gravísimos, pero que son creados por los seres humanos mismos, y la guerra sigue en Sudán. El país, nuestro vecino, un país que es nuestro hermano. Nosotros alcanzamos la independencia separándonos de Sudán y pensando que íbamos a solucionar nuestros problemas con esa división. De hecho, parece que los problemas han aumentado. En Sudán del Sur seguimos teniendo muchos problemas relativos a estos acuerdos de paz que hay que volver a fomentar. Sudán del Sur no es capaz de actualizar estos acuerdos, y muchos de ustedes habrán visto cómo el Santo Padre expresó toda su preocupación de cara a esta situación. En 2018 se celebró un encuentro en este sentido, pero luego, cuando volvieron en patria, estas personas que se encontraron con el Papa, de hecho, no resolvieron nada. El país sigue estando en una situación de instabilidad y nosotros seguimos insistiendo en que estos acuerdos de paz se actúen porque esta situación nos afecta, porque hay mucha corrupción, los recursos se gestionan muy mal. Éramos un país con un potencial enorme para ser un país bueno, pero debido a esta gestión muy mala, la gente sigue sufriendo. Y pensamos que el sínodo nos puede ayudar a nosotros como obispos a estar en diálogo con los demás, con los políticos, para ayudarlos a resolver las problemáticas de tipo social y político que vivimos en nuestro país. Tenemos muchos otros problemas, entre los cuales está el calentamiento global, que ya ha sido mencionado, el problema climático. En Sudán del Sur hay una región afectada por la sequía. Normalmente hay muchas que sufren por esto. Ha habido inundaciones muy graves que han inundado las ciudades. Hay un flujo de agua del norte al sur que inunda las ciudades. En la ciudad de Bentiu, en la parte norteña de Sudán del Sur, ya está por debajo del agua, está completamente hundida.
y las personas se hallan en una situación desesperada. Ya no pueden vivir en la ciudad, tienen que vivir en tiendas, en carpas, y llevan casi 3 años en esta situación en el país. Así que junto con la cuestión de la inestabilidad, la gente está sufriendo muchísimo. Y el Santo Padre nos envió su eminencia Michael Cherney para ver la situación. Él pudo visitar estos lugares devastados por estas inundaciones. Sudán del Sur está creciendo como iglesia. De 7 diócesis pasamos a 8. Una fue creada en el mes de julio de este año. Así que estamos creciendo como iglesia, pero desde el punto de vista social y político estamos dando pasos hacia atrás. Y por esta razón, como iglesia, realmente quisiéramos lanzar este diálogo tan importante, incluso con nuestro país vecino, Sudán, porque allí también se vive una situación muy grave. La guerra que inició en abril del año pasado, esta guerra sigue causando el desplazamiento de miles de personas, porque la guerra empezó en la ciudad de Khartoum y muchas de nuestras iglesias de Khartoum se vieron afectadas y el arzobispo de Khartoum fue desplazado, las iglesias destruidas, se derrumbaron las iglesias, fueron destruidas. Todos sufrimos, la gente sufre debido a aquellas personas que quieren aferrarse al poder sin dar servicios. También el problema de Sudán del Sur se debe a que la gente necesita un lugar donde vivir, un trabajo. Así que este es un tema en el que se está haciendo mucho hincapié en el sínodo. Nosotros no tenemos que ejercer nuestra autoridad en las personas. Estamos ahí para ponernos al servicio de las personas. En Sudán se ha decidido agudizar la guerra, destruir a las personas, los lugares, las propiedades. Y si tendrán la ocasión de visitar Khartoum, verán que ya no queda nada con los bombardeos que lo han destruido todo. Nadie está a salvo en Khartoum. El diálogo es muy importante. Sin el diálogo nunca seremos capaces de solucionar los problemas en el seno de la Iglesia y en el mundo político. Nuestra forma de afrontar y solventar nuestros problemas estriba en el diálogo y espero que todos juntos podamos afrontar y resolver los problemas que afectan a Sudán o a Sudán del Sur o a Colombia u otros países de la cuenca del Mediterráneo. Son nuestros problemas, problemas de todos. Nadie puede pensar que estos sean tan solo problemas de un país aislado, tan solo de Sudán o de Colombia. Se necesita diálogo. Tenemos que prestar especial atención a estas situaciones. Todas las personas que mueren en el Mediterráneo son personas que perseguían el sueño de una vida mejor. Y lamentablemente esta vida mejor no puede existir en su propio país. Lamentablemente en sus países no pueden encontrar esta vida mejor. Pero lamentablemente descubrimos que estas personas no se ayudan en su propio país por falta de transparencia, por falta de un gobierno justo. Por esta razón,
Tenemos que solventar los problemas a nivel global, porque todos somos afectados. Cuando sufrimos por las inundaciones en Sudán del Sur, esas inundaciones se deben al calentamiento global. Todo está interconectado. Gracias por su atención. Gracias, Monseñor Luis Marín. Excelencia, nosotros hemos escuchado 3 testimonios de realidades muy diversas, pero de igual de dramática. La experiencia de Cristo, ¿no?, que el sínodo está viviendo en este momento, ¿qué reflexiones le provocan? Y muchas gracias por su presencia. Yo creo que el sínodo responde a todo esto. Es decir, es una respuesta a estos retos del mundo. Es decir, el sínodo no se refiere ni alimenta ni fomenta una iglesia ensimismada, una iglesia cerrada en sí misma, una iglesia que utiliza un lenguaje que nadie entiende y que trata temas que a nadie importan, sino una iglesia en el mundo. Una iglesia que lleva la respuesta de Cristo a todas las situaciones dramáticas del mundo de hoy. Una iglesia servidora, abierta, una iglesia misionera. De la experiencia de estos días, pues a mí me resulta verdaderamente difícil, porque ha sido tan rica, una experiencia tan rica, que centrarla o concretarla. Pero yo diría que lo que va surgiendo del diálogo en el sínodo, de la experiencia sinodal de todos estos días, es una iglesia que se apoya en 4 pilares. Una iglesia cristocéntrica, es decir, Cristo es el centro, y Cristo no es una norma, no es una página de un libro, no es un concepto, es una persona viva. Una persona viva que da respuesta y que entusiasma. Una iglesia cristocéntrica, una iglesia fraterna. Fraterna es una experiencia de fraternidad hermosa, la del sínodo. Desde una gran diversidad, desde diversidad de culturas, desde diversidad de modos de ver la vida. Una iglesia fraterna, una iglesia inclusiva, una iglesia corresponsable y por tanto una iglesia servidora. Yo creo sinceramente que se equivocan los que ven en la iglesia en estos momentos o en estos tiempos como una lucha de poder, una lucha a ver que no hay nada, no hay esto, no existe, no debe existir, y creo, en la experiencia mía, que no es esto. A la iglesia, como he dicho muchas veces, se viene a servir, una iglesia servidora. Y así se entiende la corresponsabilidad en la iglesia. Y una iglesia, por último, el 4º pilar sería una iglesia dinámica. Una iglesia dinámica. Ojalá, y esto ya es un deseo y quizá un sueño mío, ojalá comuniquemos entusiasmo en el mundo de hoy. Ojalá. De un mundo tan necesitado, con tantos dramas, con tanta tristeza, con tanto dolor, la iglesia debe llevar la alegría de Cristo, la respuesta de Cristo, y ser fuente de entusiasmo verdadero. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, los diálogos del sínodo yo creo que hemos tenido en cuenta 2 aspectos. Primero, 2 criterios, podemos decir así. Primero, la interconexión y la interrelación. No podemos funcionar como pequeños grupos aislados, cada uno en su mundo, cada uno en su burbuja. Es decir, poner todo más en conexión, poner todo más en interrelación. Empezando desde abajo, empezando de las realidades parroquiales y siguiendo hacia arriba. Y el segundo criterio es un criterio de concreción, de ser concretos, de no teorizar, no inventar, sino bajar a la práctica concreta, a la vida cotidiana, a la realidad y a la experiencia concreta. En este sentido, vamos avanzando, nos queda una semana, se está trabajando, pues veremos la próxima semana el documento final, pero yo creo que lo que se va apuntando, sobre todo estas 3 semanas, en estas 3 semanas hemos profundizado en 4 binomios, ya digo, desde estos criterios de interconexión y de concreción. 4 binomios. El primero es el binomio espiritualidad, signos de los tiempos. Y escucha al Espíritu Santo, pero verdadera escucha al Espíritu Santo. Si no, verdadera escucha al Espíritu Santo que habla en el pueblo de Dios. Y esta, yo digo con toda sinceridad, esta es la experiencia. El Espíritu Santo habla en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y los signos de los tiempos. El Evangelio se encarna.
No es una escucha etérea, espiritualista, de piadoserías, sino teniendo en cuenta la realidad del mundo. Segundo binomio, la unidad y la variedad. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, pero una variedad de situaciones, variedad de culturas, variedad de circunstancias. No es lo mismo un continente que otro y por tanto caben desarrollos distintos, siempre desde la unidad. Lo primero es la unidad, pero caben desarrollos distintos. Tercer binomio, el centro y las periferias. Centro y periferias, con todo lo que tiene de desarrollo del principio de subsidiariedad. He estado hablando también de esto. El centro y al mismo tiempo como punto de conexión y de unión, y las periferias, las conferencias episcopales, las conferencias regionales, es decir, y caben desarrollos, ya digo, diversos, y caben estructuras diversas. Y el cuarto binomio son el proceso sinodal, proceso de renovación, un proceso que no termina porque hace referencia a lo que la Iglesia es en sí misma, y al mismo tiempo que se va concretando en estructuras, en modos, una revisión de estructuras que son instrumentos. Las estructuras nos deben servir, y si no se pueden cambiar, se pueden crear otras distintas. Son instrumentos para vivir la realidad de la Iglesia. Esto es, con todo esto haremos propuestas al Santo Padre, buscando siempre una Iglesia más coherente. Termino diciendo que yo creo que debemos ahuyentar de nosotros, evitar pues un pesimismo que a veces nos va calando. La experiencia del sínodo, de escuchar a tantos obispos, de rezar, de discernir, de avanzar juntos, abre a la esperanza, a una enorme esperanza. Es decir, hay muchos signos de vida en la Iglesia. Una Iglesia que sale, que lleva a Cristo. Y en esto a mí me hace pensar personalmente, pues, cómo puedo yo personalmente, cómo podemos contribuir a este proceso de renovación, a este proceso extraordinario realmente que estamos viviendo, lleno de posibilidades, lleno de esperanzas. Esta sería un poco mi experiencia y lo que quería comunicarles a ustedes. Muchas gracias, Excelencia. Adesso passiamo. Ahora podemos pasar a las preguntas de nuestros colegas. Podemos empezar por Marco y Luis, y breves, por favor. Gracias. Muy breve. Una para el responsable de las comunicaciones. Esta tarde se celebrará este encuentro con los grupos de estudio. Habría que apuntarse. ¿Es un encuentro general o segmentado por los diferentes grupos de estudio? Y luego, unidad en la diversidad. Este es un tema del que se habla desde hace muchos años. ¿Qué pasos hacia adelante concretos se han registrado en el sínodo y qué trabas han surgido? ¿Qué obstáculos se han identificado? Gracias. Cada miembro del sínodo recibió una hoja en la que se podían apuntar a los grupos. Algunos se reúnen contemporáneamente, así que habrá que elegir, pero uno puede participar en varios grupos según sus preferencias y la compatibilidad de los horarios. Se celebrarán en el aula Paolo VI y en otras salas. Eminencia Rueda. El mismo estilo del concilio ya es del sínodo, es un avance, es una renovación, es un estilo distinto de sínodo, donde hay mujeres, donde hay laicos, donde hay fraternos invitados, pero hay mujeres que son madres sinodales que tienen voto. Eso ya, el mismo sínodo se convierte en una novedad, en un avance. Gracias. Gracias. Un'altra domanda, Luis Modino. Otra pregunta, Luis Modino. Mi pregunta es para Monseñor Luis Marín. Como alguien que está dentro de la Secretaría del Sínodo y conoce el método del actual proceso sinodal, el sínodo está inspirado y la sinodalidad en el Vaticano II. En una entrevista con un jesuita chileno, Fernando Montes,
decía que el Santo Padre, en un encuentro con ellos, les había comentado que las perspectivas del Concilio Vaticano II tardarían más o menos 100 años en asumirlas plenamente por la Iglesia. Para aquellos que buscan resultados inmediatos, para aquellos que buscan el sí y el no, ¿cómo ayudar a entender que este sínodo tiene más que ver con el método, con las dinámicas, que este sínodo responde a una forma de ser Iglesia? Gracias. Pues gracias, efectivamente. Es decir, el sínodo fundamentalmente, como la fe cristiana, como el cristianismo, es fundamentalmente experiencia. Es experiencia de Cristo. Y si no vamos a esa experiencia, no vivimos la fe cristiana realmente en toda su profundidad. El proceso sinodal es hijo de la eclesiología, evidentemente del Vaticano II, sobre todo del Lumen Gentium. Por eso conviene releer, profundizar todo lo que es el concilio, especialmente el Lumen Gentium. Pero viene de más atrás. Es decir, no es una invención, no es algo que descubra el concilio. Lo que el cambio que debemos hacer es que la Iglesia es sinodal en su esencia, como la Iglesia es misionera, como la Iglesia es comunión en sí misma. Entonces viene de la Iglesia primitiva. Por eso las fuentes es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Y las fuentes son los padres de la Iglesia. Y el magisterio, y la historia, y el desarrollo canónico. Nos hace ver que la Iglesia es esencialmente sinodal. Todo esto, pues bueno, es todo un proceso. ¿Qué más quisiera que todo cambiase de un día para otro? No hay varitas mágicas. No cambia las cosas de un momento para otro. Son procesos de renovación. Y dependerá de cada uno de nosotros, dependerá de nuestras parroquias, de nuestras diócesis, de nuestros grupos, de cada uno de nosotros, también personalmente, para ir concretando todo esto. Por eso me refería antes que todo este proceso sinodal no puede quedar en principios, en ideas. Debe bajar a la práctica, debe bajar a nuestro mundo, debe bajar a nuestra realidad concreta. Por eso también me refiero a la importancia que tienen, por ejemplo, las parroquias, las pequeñas comunidades. Aquel encuentro de párrocos por el sínodo que tuvimos en abril-mayo, esos días, ahí surgió el tema. La importancia que tiene todo este proceso, porque todos los procesos de renovación deben ser de abajo arriba, no de arriba abajo. Debe calar desde abajo, desde la realidad, desde la vida cotidiana. Y yo creo que en esto es lo que estamos viviendo en el sínodo. Muchas gracias. Per favore, Allen, e poi veniamo da questa parte. Gracias, Allen, Flynn, y luego vemos si nos queda algo más de tiempo. Gracias, soy Lisa Kuncrux. Mi pregunta es para todos o para quienes quieran contestar. En estos días se ha hablado de la reevaluación de la autoridad de los obispos, de la autoridad de la enseñanza de los obispos a las conferencias episcopales y la incorporación en las leyes y estructuras de las iglesias a través de consejos pastorales, económicos y así por el estilo. Quisiera preguntarles si pueden compartir darnos una idea mejor de cómo fue la discusión sobre estos puntos y compartir si pueden también sus perspectivas, sus puntos de vista. Gracias. Eminencia Abelín. Muchas gracias. Bueno, de hecho, hubo un debate algo sorprendente incluso porque se ha hablado mucho de las conferencias episcopales, de la autoridad, las competencias de las conferencias episcopales. Es algo que ha estado presente desde el comienzo del proceso. Cuando se habla de sinodalidad, lo que más importa son las cosas concretas, ¿no? A todo nivel, a nivel de las parroquias, de la administración. En Marsella, por ejemplo, yo dije,
No me vengan con teorías sobre la sinodalidad. Díganme cómo hacer en la parroquia para tener un consejo pastoral, para reflexionar juntos, para tomar decisiones juntos. Así que está la cuestión de la relación entre Roma, las conferencias episcopales y su estatuto. Algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, las asambleas patriarcales, las conferencias episcopales, y en la preparación del sínodo pudimos ver lo importante que es reflexionar también a nivel continental. Por ejemplo, se han celebrado encuentros continentales para preparar estas dos sesiones del sínodo. Hay conferencias episcopales con números muy diversos. Ya no me acuerdo quién dijo que somos tan solo 3. En Francia somos 100, lo que evidentemente no es igual. No se trata de la misma dimensión. En el debate que tuvimos ayer nos preguntábamos acerca de la competencia doctrinal, pero este debate no se ha zancado. Entendamos la competencia. Bueno, como decía Juan 23, el depósito de la fe siempre sigue el mismo, pero la expresión de este depósito tiene que ser adecuada a cada cultura, a cada situación. Así que entendemos bien el rol de las conferencias episcopales o continentales. Yo he hablado del Mediterráneo, donde que reúnen a varios continentes, ¿no? ¿Hasta dónde podemos conformarnos, ¿no? Hay autonomía para contestar a su pregunta. Gracias, Flynn. Muchísimas gracias. Mi pregunta va al cardenal Rueda. Me ha tocado mucho lo que usted dijo sobre la sinodalidad y la evangelización en un país como Colombia, donde la identidad católica ha disminuido en los últimos 10 años desde el punto de vista demográfico. Y me pregunto, ¿de qué forma la sinodalidad, que es este proceso de diálogo, de qué forma puede ayudar o posibilita alcanzar el objetivo de la evangelización? Hay unos componentes de la sinodalidad que la hacen muy abierta a las situaciones sociales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la escucha, todo lo que tiene que ver con el diálogo, es una manera de ser iglesia cercana a todos. Un problema que está afectando a Colombia y a América Latina y a distintos países del mundo es las polarizaciones tóxicas, enfermizas, que llevan a que dentro de los países se vuelvan enemigos, incluso miembros de la misma familia. Creo que la propuesta de la sinodalidad, con capacidad de escucha, con capacidad de diálogo y con esa metodología sencilla pero poderosa que es la conversación en el espíritu, donde se le da valor al que habla y a lo que expresa, para luego encontrar, guiados por el Espíritu Santo, una ruta común, tiene una aplicación social que será muy fuerte. Y por eso creo que en Colombia y en América Latina, este estilo de evangelización que abre puertas, que entra en diálogo, que está en una actitud de salida al encuentro con los demás, nos va a ayudar mucho a encontrar los caminos de la paz y de la reconciliación. Muchas gracias, Cardinal. Ascoltiamo forse l'ultima domanda. La última pregunta. Mi pregunta se dirige al cardenal Aveline. Usted forma parte de la comisión que se ocupará de la redacción del documento final. Así que mi pregunta es una pregunta técnica. ¿Quién va a escribir el documento final? ¿Quién lo va a redactar? Porque hay tantos temas que nos preguntamos, ¿no? ¿Qué coherencia habrá en este documento final? Pues la comisión ya ha empezado esta labor. Hay personas que redactan el texto, toman el texto del Instrumentum Laboris, lo enriquecen, teniendo en cuenta los debates.
Yo creo que el primer borrador, y bueno, de hecho, esta pregunta será más bien para la semana que viene. Pues bien, cuando la comisión de síntesis, cuyo objetivo es verificar durante el trabajo si lo que se propone como texto a votar no se aleje demasiado de los debates, de las opiniones que se han expresado en estas semanas de trabajo. Este sería el objetivo. Así que no puede haber mucha distancia. Evidentemente no se podrá verificarlo todo, pero tendremos que velar por la fidelidad, ¿no?, de los debates, y a partir de la semana que viene empezaremos a proponer el texto y veremos cómo proceder. Yo, de hecho, todavía no lo sé, pero se propondrá un texto, se aportarán cambios, enmiendas, se dirá que hay temas y propuestas breves, porque es más fácil contestar que sí o que no a una propuesta, mientras que en un párrafo hay pros y contras. De hecho, o sea, la asamblea, ¿no?, se expresará. Yo quisiera aprovechar su pregunta para decir que ha habido una gran evolución entre la primera sesión y la segunda. Antes que nada, nos conocemos mejor. Y yo me he percatado, pero no solo yo, de que hemos ganado mucho, hemos crecido mucho en términos de libertad de expresarnos, para intercambiar, hablar de cosas que hasta ahora no se habían abordado. Hay mucho movimiento y esta libertad de hablar, de expresarnos, hace que también el método cambie. Hay mucha flexibilidad para integrar las propuestas de la Asamblea. Estamos a comienzos de una semana que no sé qué frutos brindará, pero tengo mucha confianza, teniendo en cuenta también la libertad que tendremos. Una última pregunta. Para el cardenal de Sudán del Sur, hoy el Papa se encontró con un rey africano y una de sus esposas. Me gustaría saber, se había anunciado que ustedes están trabajando en un documento sobre poligamia, y si nos puede compartir sus primeras consideraciones sobre esto. Muchas gracias. De cara a la cuestión de la poligamia, pues esto lo presentaron muchas conferencias en África. Ha llegado a las conferencias continentales. Las conferencias de África y Madagascar se reunieron también para hablar del tema de la sinodalidad. Para nosotros, el tema de la poligamia no existe tan solo en África. Así que intentamos abordar de esta cuestión como una cuestión que atañe toda la Iglesia africana. Y creo que conseguimos el apoyo de nuestros colegas, nuestros delegados. ¿Por qué? Porque hemos comprendido lo importante que es afrontar los problemas de una forma holística. Es decir, un problema de África hay que afrontarlo, hay que tratarlo como un problema global, ni más ni menos.
un problema parecido a otros problemas que ustedes tienen, por ejemplo, en Europa. Así que hay que afrontar estas cuestiones de forma amplia. El aspecto positivo del sínodo que estamos viviendo es que existe esta apertura de cara a todas las cuestiones, todos los problemas conectados con la humanidad misma. Y esta apertura es sumamente importante porque nosotros como iglesia tenemos que ser agentes pastorales en África, en Europa, agentes pastorales. Y como tales tenemos que considerar los problemas de la humanidad, de todo el mundo. Este diálogo entre culturas nos ha ayudado a ver de una forma positiva todos los problemas que tenemos que encarar en todo el mundo. Y por esta razón, no es que África esté favorecida de cara a determinados aspectos, porque la Iglesia tiene enseñanzas ¿no? de cara al matrimonio que se aplican en todo el mundo, pero en África existe esta otra realidad, como en Europa existen otras realidades. Hay que afrontar las situaciones que se verifican para que la Iglesia demuestre ser una Iglesia que cuida de su pueblo. Gracias. Podemos cerrar. Gracias a sus eminencias, Moya Abelín Rueda, su excelencia Luis Marín, Sheila Pires y Pablo Ruffini. Tan solo recordarles que mañana no habrá rueda de prensa, pero estaremos aquí a partir de las 10 horas con unos testimonios de las personas que les resultarán útiles para hablar de los nuevos santos del domingo. Habrá testimonios de personas que hablan inglés, italiano y árabe, así que los esperamos numerosos a partir de las 10. Gracias y buen trabajo a todos y a todas.